Esperando en Dios que, como siempre, la palabra corra y sea glorificada y tengamos edificación para nuestra alma, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 10 y así toma su lugar bendiciendo al Señor Jesús. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Palabra de Dios, hermano, enseña en esta escritura los que buscan al Señor, hermano, no tendrán falta. ¿De qué? De ningún bien. Uno se pone a pensar, ¿verdad? Cuando uno no tiene conocimiento de Dios, pues no piensa en los bienes materiales, en los bienes de este mundo. Pero cuando uno entiende ya la palabra del Señor, las cosas que el Señor nos ha dado, las cosas que el Señor por gracia nos ha traído para bien, hermanos, podemos considerar que tenemos muchos bienes de Dios en nuestra vida, hermanos. Pero fíjese qué maravillosa es la palabra. Esto es para los que le buscan, hermano. Entonces, es la importancia de seguir buscando al Señor. No sé si usted, cómo lo busque o cómo haya considerado estos días, este tiempo de buscar al Señor. Porque yo puedo ver que la palabra de Dios trae mucha bendición en aquellos que le buscan, hermano. Y a veces nosotros podemos tener falta de bienes por falta de buscar al Señor. Y yo no busco al Señor, podría tener, hermanos, cosas en mi vida que no las he experimentado, no las he guardado, no he concientizado, hermano, en lo que Dios hace cuando uno le busca, hermano. ¿Cuántas cosas el Señor tiene para ofrecernos, para darnos? Muchas. Es importante, pues, que nosotros le busquemos al Señor para no tener falta de ningún bien. Damos la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Y mire, vamos a leer, hermano, ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6. Versículo 25. Amén. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el 26, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Del 29, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Que los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis de menester. Y luego dice, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Alabamos a Cristo? Aquí habla de la comida, habla del vestido, habla del sustento, de todos los bienes, hermano, que puede uno tener terrenalmente. Esos son bienes que también el Señor, son bendiciones de Dios que hemos tenido. Gloria a Dios por esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros tenemos un plato de comida y podemos dar gracias a Dios por ese bien, por esa bendición que el Señor nos da, pues por gracia de Dios, hermano, cuando hace el Señor descender su lluvia del cielo, que es un bien para la tierra y un bien para nosotros, y así podemos considerar todas las cosas terrenales, hermano, que el Señor nos ha dado y que no nos ha hecho falta nada por su grande misericordia. El mismo salmista dijo, mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces Dios, hermano, ha sido bueno para con nosotros, pero el versículo que leímos allá en el Salmo 34 dice que los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, mas los que buscan al Señor, hermanos, no tendrán falta de ningún bien. Aquí cuando dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, todas estas cosas serán añadidas. Podemos mirar en la palabra, hermano, que buscando a Dios, buscando su palabra, buscando, hermano, en el reino de Dios, podemos encontrar bienes, hermano, que mucha gente no tiene, desafortunadamente. Lo que dice allí en Romanos capítulo 14, hermano. Alabamos a Cristo. Capítulo 14. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Leímos allá, Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice el capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es que, hermano, no es comida ni bebida, hermano, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo, hermano. Diré algo espiritual muy especial, muy sustantivo, hermano, que hace maravillas en el hombre, que hace maravillas en la mujer, y ese es el Espíritu Santo de Dios, hermano. El reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es, hermano, lo que tenemos que buscar nosotros en el reino de Dios? Porque ahí leímos en Mateo 6, hermano, que los bienes de este mundo, hermano, sea la comida, sea el vestido, sea el sustento, todo es añadido si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia. Ya en el reino de Dios no vamos a buscar comida y bebida, porque el reino de Dios no es comida y bebida,
sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Es una bendición tan grande, hermano, tener lo espiritual, los bienes espirituales, las cosas, hermano, que vienen de Dios en lo espiritual, que mucha gente, hermano, no las tiene, pero que nosotros, por gracia y misericordia de Dios, el Señor nos las mostró, se acercó a nosotros para enseñarnos su bendita palabra, hermanos, y poder aprender de Él. Mire, cuando el Señor, hermanos, se acercaron las gentes, vaya ahí a Juan capítulo 6, hermanos, el Señor le sustentó. Vamos a leer ahí en el capítulo 6 del Evangelio según Juan. Damos gloria al Señor Jesucristo. Y Dios ha sido muy bueno, hermanos. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo estuvo en Israel, tierra, mucha gente se le acercó, hermano, buscando un bien. Recuerdo que aquella mujer, hermano, con flujo de sangre, 12 años, sufriendo, batallando de muchos médicos, sufriendo, hermano, y dice que nada mejoraba, sino que le iba peor, ¿verdad? Y más, sin embargo, cuando se acercó al Señor y tocó el borde de su vestido, de su manto, ella fue sana. Y así muchos, hermanos, que se acercaron, aún recibieron esos bienes de Dios, el bien de la sanidad, el bien de la comida, el bien, hermano, de ser libres de demonios, y cuántas cosas, hermano, el Señor Jesucristo haciendo por su grande misericordia. Él llevó nuestras enfermedades y Él logró y ha hecho maravillas con nosotros. Cuando buscamos al Señor, nosotros en la enfermedad, en alguna necesidad, ¿cuántos hemos tenido bendición de parte de Dios, hermano? ¿Sí hemos recibido bendición? Pues esa bendición, hermano, también antes no la teníamos, y cosas, hermano, que el Señor nos va mostrando y enseñando que podemos tener ahora en Él, que antes desafortunadamente no las teníamos, pero ahora por gracia de nuestro Señor Jesucristo le tenemos a Él y estamos completos. Y que gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí en el capítulo 6 dice que, en versículo 2, dice que le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. El 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Esto era sin contar mujeres y niños. Y dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, hermano. Buscaban al Señor, hermano, sanaban a los enfermos. Buscaban al Señor, hermano, sanaba a los paralíticos. Hermano, daba vista a los ciegos. Hermano, echaba fuera demonios. Hermano, hacía grandes cosas el Señor con aquella gente que se acercaba, que en otro tiempo, cuando no habían buscado al Señor, no tenían esos bienes, hermano. Y aquí en esta escritura, en esto que estamos leyendo, hermano, el Señor les multiplica los panes y los peces para que todos aquellos hombres y mujeres y niños que habían aquel entonces allí reunidos pudieran comer y ser saciados. Dice el 12, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierdan, después de haber el Señor dado gracias. 24. Como veo pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. ¿A quién buscaban, hermano?
a Jesús y dice, y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dice el Señor a estos en el 26, respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartaste. Ellos buscaban, hermano, no el reino de Dios, no su justicia. Buscaban la comida, buscaban, hermano, ser sustentados por el Señor. Y está bien, pero lo importante aquí es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas iban a ser añadidas, hermano. Y el versículo 27 les dice al Señor, trabajad no ni de vida, hermano, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Iban a recibir bendición, hermano, aquellos, y reciben bendición aquellos que buscan al Señor, no solamente por la comida, sino que buscamos al Señor para llenarnos de su palabra, para llenarnos de su Espíritu Santo, para llenarnos de Él, hermano, porque esa es la bendición más gloriosa. Poder disfrutar de los bienes que hay en la tierra es una grande bendición, pero poder disfrutar, hermano, los bienes espirituales en el alma, eso no tiene comparación. Y el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Y esa, hermano, pues es su palabra, hermanos. Es su sabiduría, es lo que Dios da para que nosotros tengamos vida espiritual, vida eterna. Y el Señor les dice en el 28, y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obras? Y luego les dice el Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre de este pan. Y le dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabamos a Cristo, hermano. Mira, hermano, es algo excelente, algo sublime, algo perfecto, aquel que busca al Señor por su palabra, por su espíritu, por aquello espiritual que le falta, hermano, para llenar su alma. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. Dice el versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego más adelante, hermano, para abreviar un poco, en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué es la palabra que el Señor había hablado y habla, hermano? Son espíritu y son vida, porque ellos pensaban en su momento, consideraban que al Señor se lo tenían que comer literalmente, hermano. Pero el Señor les aclara que lo que les está hablando es su palabra, que es la palabra precisamente que se manifestó en carne para ser manifestada a los hombres y para que tuvieran vida y vida en abundancia. Y esta palabra, que es espíritu y vida, hermano, es la que vino a obrar en nosotros, trayendo una bendición muy especial que antes el ser humano no la había experimentado. Los hombres se deleitan en cosas vanas de este mundo, se deleitan en los placeres, hermano, en las mejores carnes, en los mejores vinos, en las cosas más sublimes terrenalmente hablando.
pero no se deleitan en Dios, hermano, no se deleitan en su palabra, que es mucho más sublime, hermano, que todas las cosas que uno pueda ver en este mundo. También son bendiciones, la comida, como dije, y cosas que hemos recibido de parte del Señor, pero no se puede comparar con lo que es eterno, con lo que es de lo espiritual, lo que es y permanece para siempre. Y el mismo Señor le dice a los discípulos, hermanos, en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando alguien entiende esto, hermano, es algo muy maravilloso, hermano. Algo que guarda en su corazón, entendiendo que lo que habla el Señor, hermano, en nuestras vidas son palabras de vida eterna. Son palabras para la salvación de nuestra alma. Son palabras para permanecer eternamente con Él en los cielos. Y eso no tiene comparación. Así que le damos la gloria al Señor Jesucristo. Recuerdo cuando Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, mire, cuando nosotros, hermanos, nosotros hemos entendido esta palabra, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo y han sido perdonados nuestros pecados, hermano. Es cuando nosotros podemos mirar, hermano, la bendición tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Aquellos que hemos entendido que Él nos perdonó por su nombre para darnos salvación y vida eterna por medio de su palabra, es algo muy maravilloso, hermano. Algo que se lleva en el corazón, algo que se lleva dentro, que permanece ahí. Y que ya nada, hermano, ni nadie se lo puede quitar o arrebatar si usted tiene ese cuidado de seguir buscando la palabra del Señor. Si usted tiene cuidado de usted mismo, de seguir buscando al Señor en oración, de seguir buscando al Señor que lo siga sustentando, fortaleciendo para seguir adelante y seguir aprendiendo de su bendita palabra. Y del capítulo 3, versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas hay que buscar, hermano? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que hay que buscar nosotros que hemos aprendido, porque todo lo demás, hermano, le dice la Biblia, dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, o sea, lo de arriba, lo que viene de lo alto, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos sido resucitados por el bautismo a la semejanza de su resurrección del Señor, hermano, busquemos las cosas de arriba. Y lo dice el 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que no, hermano, vaya a ver algo en nosotros, hermano, que nos distraiga de seguir buscando las cosas de arriba, de seguir buscando al Señor, de seguir buscando las cosas que Él tiene preparadas para nosotros por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno es Dios, hermano, para aquellos que le buscan, aquellos que siguen, hermanos, esforzándose. Mire, antes nosotros, hermano, antes de tener conocimiento de Dios, pues no, hermano, no buscábamos esto, hermano. Buscábamos otras cosas y estamos mencionando lo terrenal, sin tener entendimiento que hay algo más sublime, más especial, más glorioso, los cielos, hermano. Eso se obtiene por la palabra de Dios,
por las cosas que Él nos ha enseñado. Esas cosas, hermano, nos han sido de grande bendición, que nos han enriquecido en el alma, en el corazón, en nuestro ser. Lucas capítulo 2, hermanos, dando la gloria al Señor Jesucristo. El Evangelio según Lucas 12. Y bueno es darle gracias al Señor, hermano, por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuántas cosas ha hecho Dios por cada uno desde que Él llegó a nuestras vidas, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Capítulo 12, versículo 15. Amén. Dice aquí, y díjoles, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En un sentido, hermano, que a veces el hombre piensa que con lo material puede obtener la vida, y menos, hermano, la vida eterna, porque realmente la vida, tanto física como vida eterna, dependen del Señor. No es por la abundancia de los bienes que posee el hombre, que es que pueda sostener su vida. Y recuerdo yo de alguna vez una persona, hermano, que tenía mucho dinero, y esta persona, mucho dinero, pero no, hermano, la vida no consiste en los bienes que poseemos, hermano. En verdad, hermanos, que es un error pensar, juntar mis frutos. 18, y dijo, esto haré, derribaré mis alfolís o mis graneros y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Vea cómo este hombre rico, hermano, creía que por sus bienes iba a vivir una vida larga, hermano, tranquilamente. Como tenía muchos bienes almacenados, dice, pues tengo muchos bienes para muchos años. Pero, hermanos, la vida depende de Dios. La vida depende de Dios, y es que tenemos que buscarlo diariamente, hermanos. No le puedo decir que buscarlo ya, porque entendemos que si somos de Cristo le seguimos buscando, pero no dejarle de buscar a Él, hermano. Y dice el versículo 20, y les dijo Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Y le dice en el 20, así será el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Bienes materiales, hermano, pero no bienes espirituales. Aquel que hace un tesoro para él en la tierra y no es rico para Dios, hermano, no tiene asegurada su vida, ni tiene asegurada su salvación tampoco. Entonces nosotros, hermano, que hemos buscado al Señor por gracia de Dios, y eso porque Él se manifestó a nosotros primero, se manifestó a los que no le buscaban, a los que no preguntaban por Él, y gloria a Dios por ello, que llegó su palabra a nosotros para enseñarnos y mostrarnos sus mandamientos, y ha obrado por su palabra cosas maravillosas de nuestra vida, hermano. Algunas cosas de las que el Señor ha hecho, hermano, y son cosas muy sencillas pero de grande valor, es darnos entendimiento de su palabra. Es entender los misterios que están escritos en su palabra. Eso es para mí una riqueza mucho más sublime que la material. Porque cuando uno entiende estas cosas, hermano, tiene grande bendición. Alabamos a Cristo.
Vaya a Efesios capítulo 1, hermano, y vamos a leer algunos versículos. Tener el conocimiento de Dios, tener el conocimiento de la palabra, tener estas cosas, hermano, es más que todo el tesoro o el oro del mundo, hermano. Es algo muy en lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones, sin duda, hermanos, son más sublimes que cualquier bendición terrenal, sin menospreciar. No tendrán falta de ningún bien. 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice 7, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos, hermano? Redención por su sangre, el perdón de pecados, por las riquezas, hermano, de su gracia, hermano. Y esto, hermano, es más que todo tesoro, más que toda riqueza monetaria, humanamente hablando, hermano. No, esto no tiene comparación. Esta riqueza de su gracia trajo el perdón a su vida, trajo el perdón a mi vida, manifestándose por su palabra, por su Espíritu Santo, por su gracia y su poder, transformando nuestras vidas, hermano. Y por eso es que no tendremos falta de ningún bien. De ningún bien, hermano, porque si estábamos hablando de los bienes materiales, ya vimos por la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermano. Y si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Jesús sentado a la diestra, hermano, de Dios, hermano. Allí es donde tenemos que poner nuestra mira. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, hermanos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tenemos bendiciones grandes, hermano, por el Señor, por su palabra, por su Espíritu, por su gracia, por su amor, por su perdón, por su salvación, y cuántas cosas más encontramos aquí en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Le damos gloria al Señor Jesucristo, hermano, por esta obra que el Señor ha hecho en nosotros. Amén, hermano. Y dice, miren, el versículo 16, todavía expresa más algo Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué, hermanos? Para su conocimiento. Pablo, hermano, cuando escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, él está expresando lo que ya había experimentado en la revelación de Jesucristo para él y para aquellos que son llamados a ser santos, hermano. Aquellos que son llamados a tener perdón, aquellos que son llamados a tener salvación por medio de la palabra. Entonces, eso que el Señor le había enseñado y revelado a él por Cristo Jesús, nuestro Señor, él lo manifestó a la iglesia de Éfeso, mandando esta carta. Por eso dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Pero ¿cómo? En el entendimiento de la palabra, entendiendo lo que el Señor nos ha dado, entendiendo lo que el Señor nos ha traído para bendición de nuestras vidas, hermano. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, hermano. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, hermano. Busque la palabra, busque al Señor, y hay tantas cosas maravillosas que es un gozo en el Espíritu, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo cuando usted recibe
la revelación del Espíritu Santo, hermano. Es una bendición maravillosa, es un bien que hace a su alma, a su interior, a su mente, una sanidad, un alivio, algo que conforta, algo que fortalece, algo que hace bendición en su alma dentro de usted. Cuando usted entiende las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Alabado sea Cristo, hermanos. Entonces, hermano, vean, voy a leer 17 y 18 completo los versículos. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación o llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, hermano. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que Dios me siga dando entendimiento y a usted también, hermano. Capítulo 2 de ahí, vea lo que sigue diciendo. Dice el 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cuántos vivimos por fe, hermanos? Dice el 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, hermano. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Por eso le digo que cuando alguien entiende que Dios le da entendimiento de la palabra, puede ver que son unas riquezas no materiales, sino espirituales, que abundan, hermano, en nuestra alma, que nos llenan de nuestros corazones y que nos hacen, hermanos, sentir muy bendecidos, porque esta gracia solamente se derrama en aquellos que son llamados para la gloria de su nombre, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo por esta bendición que tenemos. Capítulo 3, hermano, de ahí mismo. Usted y yo, pues éramos pueblo gentil, no pueblo israelita, hermano, pero que el Señor le plació mandar a este varón de Dios, al apóstol Pablo, para que abriera nuestros ojos, hermano, que nos diera entendimiento por la palabra y nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que recibiésemos en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermano. Y a su nombre sea la gloria por su grande misericordia. Capítulo 3 dice el versículo 5: el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuánto nos gozamos, hermano? En otros siglos, en otros tiempos, este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Eso que se les fue revelado a sus profetas y a sus apóstoles es palabra que el Espíritu Santo reveló para nosotros, hermano. Dice el 6: que los gentiles, aquellos que no teníamos parte ni suerte, hermano, sean juntamente herederos incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. 7: del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Dice el 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué iba a anunciar? El Evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo, hermano. Este evangelio, hermanos, ha sido glorioso, es una riqueza, hermano, que el Señor ha dado a nosotros por gracia y misericordia de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Atesore ese evangelio, atesore la palabra, guárdela en su vida, hermano, porque es algo que le dio Dios a usted, un bien que no se puede comparar con ninguna cosa material de este mundo. Y recordé en la segunda carta a los Corintios, le damos la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Capítulo 4. Guardemos el evangelio en nuestros corazones, hermano. Guardemos esta palabra, porque esta palabra es la que nos puede dar salvación y vida eterna. Es la que nos da todo lo que necesitamos, hermano. No tendremos falta de ningún bien si tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Capítulo 4, versículo 3 de la segunda carta a los Corintios, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿En quién está encubierto el evangelio, hermanos? Desafortunadamente los que se pierden, hermano, que no les ha sido revelado por su dureza de su corazón o por alguna otra razón, hermano, pero no les ha sido revelado. Y luego dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo, el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que no le resplandezca la lumbre del evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermano. ¿Y a usted ya le resplandeció? Pues demos gloria a Dios, hermano, porque dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y luego dice el 7, tenemos empero este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro, hermano? Pues si está hablando del evangelio, es ese tesoro que está en vasos de barro, para que la alteza y el poder sea de Dios y no de nosotros, hermano. Es un tesoro, hermano, el evangelio que está en vasos de barro, aquellos que ha formado el Señor para la honra y la gloria de su nombre. Una riqueza, hermano, no comparable a lo terrenal. Y estos bienes, hermano, no todos lo tienen, no todos lo tienen, desafortunadamente. Pero le damos gloria a Dios, hermano, porque nosotros lo tenemos, Dios. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Colosenses capítulo 1. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermanos, por su palabra, por lo que el Señor nos ha dado. Capítulo 1. Versículo 1. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Santo es el Señor Jesús. Permítanme, hermano. Si vamos a leer ahí del versículo 7. Amén, hermanos. Dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos de ¿qué, hermano? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando
conocimiento, hermano, es el que necesitamos para poder entender este tesoro que es maravilloso. Capítulo 2, dice el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de qué, hermano, del cumplido entendimiento, hermano, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El entendimiento, puedo mirar, hermano, que es algo, una riqueza, hermano, que no tiene comparación. Tener el entendimiento de la palabra, tener el entendimiento de lo que el Señor nos ha enseñado. Ahí, como dice el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, como muchos, hermanos, pues dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sin entender el misterio, sin entender, tener el entendimiento de que Jesucristo es Dios y que en Él tenemos perdón de pecados por su nombre. Nosotros hemos entendido, hermano, esta palabra, hemos entendido el perdón, la salvación, y estas son las riquezas de cumplido entendimiento, hermano. Una riqueza que se lleva muy dentro cuando uno lo ha entendido. Dice: gracias, Señor, por ese entendimiento. Para mí es una riqueza entender cómo obtener mi salvación, cómo llegar contigo y cómo poder obrar en este mundo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas os serán añadidas. Es algo maravilloso, hermano, esta bendición de Dios. Salmo 103. Le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermano. En el Salmo 113 hay una escritura también, que como el salmista, hermano, en el comienzo del Salmo empieza a bendecir al Señor, hermano. Si alguien puede entender la bendición que tiene su alma en entender la palabra, en entender los misterios, en entender, hermano, el propósito de Dios en su vida, si alguien entiende esto, hermano, es para bendecir al Señor, para darle toda la gloria a Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que ha hecho por nosotros, hermano, es de grande precio. Dice el versículo 1, el salmista decía: bendice alma mía al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y lo dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nunca nos olvidemos de todos los bienes que el Señor nos ha dado, hermano. Tantas cosas que el Señor, hermano, nos ha revelado por su palabra. Tantas cosas, hermano, que leyendo pudimos entenderlas, hermano. Y que eso, hermano, hizo posible que hoy podamos estar en sus santos caminos. Con el perdón de Él, hermano, con el perdón en su nombre, con la santificación de su palabra, hermano, con su Espíritu Santo enseñándonos y mostrando las cosas, hermano, como a Él le ha parecido enseñarnos por medio de Él. No, hermano, no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Y quizá, hermano, cuando él escribió, el salmista David, hermano, escribió el Salmo 113, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades.
que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, aquí en estos versículos podemos ver la obra de Dios, hermano. El perdón de Dios, hermano, que trajo a nuestras vidas, podríamos decir que es de las bendiciones más maravillosas que Él nos ha dado, hermanos. El don de su Espíritu Santo al perdonarnos, como dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, el perdón, el recibir el don, la gracia, la misericordia del Espíritu Santo y llevarlo a nuestras vidas, hermano, son cosas maravillosas, son sublimes, hermano, especiales para aquellos que las han recibido. Y Él nos rescató del hoyo de nuestra vida y nos coronó de favores y misericordias. ¿Cuántos favores, cuántos bienes, hermano, el Señor ha hecho con nosotros, hermano? ¿Cuántas veces le hemos suplicado en una ocasión, nos hemos acercado a Él pidiéndole el favor y la misericordia del Señor? Nos ha ayudado y nos ha bendecido en la necesidad y la ha suplido por su grande amor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le dijimos al Señor: necesito tu palabra, necesito tu enseñanza, necesito entendimiento, necesito tu sabiduría, necesito de tu amor, necesito de tu bondad, necesito de tu bien, Señor? Y lo hemos obtenido, hermanos. Tantas cosas, hermano, por su grande misericordia, por su grande amor, el que sacia de bien tu boca. Antes hablábamos mal, ahora por la gracia de Dios hablamos bien, hermano. Antes decíamos palabras ociosas, palabras de maldicencia, hermano, y hoy bendecimos, hoy damos gloria a Dios. Todo el bien que el Señor nos ha dado desde nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón, el perdón, la salvación, la vida eterna y cuántas cosas más podríamos añadir que dice su palabra, hermano. Estamos bendecidos en Jesucristo, hermanos. Estamos bendecidos en el Señor. Es importante que nosotros sigamos buscando su palabra, que busquemos su enseñanza, le demos bendición al Señor, le demos gloria a su nombre para que Él sea glorificado en todo lo que ha hecho, hermano. Y no nos conformemos, hermano, con solo lo terrenal. Hay tantas cosas que el Señor tiene ahí, que usted y yo sabemos, y que las tiene preparadas para aquellos que le aman. Vamos a terminar ahí. Primera carta a los Corintios, hermanos. Le damos gloria a Dios, hermano. Capítulo 2. Ya que cité este versículo ahí verbalmente, hermano, pero vamos a leerlo. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Las cosas, hermano, que Él tiene para nosotros son especiales. Un tesoro espiritual tremendo, hermano, que llena el alma, que llena el ser y que obra en nosotros, hermano. Capítulo 2, versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman, hermano. Alguien que no ha recibido esto, hermanos, porque no ama a Dios, hermano. Pero aquel que ama a Dios, hermano, tiene revelación, tiene entendimiento, tiene sabiduría. Dice el versículo 10, pero Dios no nos reveló a nosotros, ¿por qué medio, hermano? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Esto es la palabra, esto es la sabiduría, esto es, hermano, algo que ya tenemos de parte del Señor, hermano, que nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo también.
Así que le damos la gloria a Dios, hermano. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, y ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que sigamos buscando al Señor. Hay muchas cosas, hermano, que el Señor quiere darnos, quiere enseñarnos. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Dónde hay que buscar al Señor, hermanos? En su bendita palabra. Búsquenlo en oración y pídale al Señor sabiduría, y hay unas riquezas grandes que llenan el corazón y el alma de aquellos que le buscan